evangelista Mahmoud Yuma. Él es Defensores de la Fe de Canóvanas. Tiene un ministerio hace 4 años, Trompetas de Dios en la radio. Y yo lo tuve en el programa de televisión hace poco más de un año y realmente me encantó la manera en que Dios obró en su vida, y por eso quise en este próximo turno de testimonios así en una precampaña que él estuviera con la iglesia. Así que vamos a estar atentos, evitar toda distracción y recibir a través del testimonio de este hermano la bendición del Señor en esta noche. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Que Dios me los bendiga más. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí con ustedes. Gracias a la pastora Marta Ramírez. Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta noche. Recibo un cordial saludo de nuestra congregación, la Iglesia Defensores de la Fe de Loíza Valley en Canóvanas. Nuestra pastora sabe que estamos en este lugar, sabe, siempre doy conocimiento cada vez que vamos a salir de algún lugar, así que ella tiene conocimiento pleno que estamos en este lugar en esta noche. Así que gracias al Señor y gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a estar puestos en pie un momentito. Voy a leer un pasaje de la Escritura, son 3 versículos nada más. Presento mi persona en oración para que sea Dios usándonos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Salmo, capítulo 34, versículos del 1 al 4 por lo menos. Salmo 34, versículos del 1 al 4. Siempre me gusta tener una base. Me gusta tener un versículo base o varios versículos base para poder compartir el testimonio. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad, Jehová, que nos has dado de estar en este lugar tan hermoso. Jehová, cuando entré por esas puertas, Señor amado, el templo me impresionó. Un templo precioso, un templo, una estructura hermosa, preciosa. Pero cuando empezó el servicio, Padre, me impresionaste con la alabanza que se lleva a cabo en este lugar. Me impresionaste con el joven, Jehová, el hombre que tú has escogido para traer las alabanzas en esta noche. Gracias por esa oportunidad. Un hombre que está buscando de Dios. Le digo así porque es un varón de Dios, es un joven de Dios, pero es un varón de Dios. Te pido que lo sigas bendiciendo de igual manera, Señor amado. Y toda persona que ha tomado parte en esta noche, Jehová, te doy las gracias. Inclusive esta jovencita que ha cantado para tu nombre, Jehová. He quedado con la boca abierta, Señor, de lo lindo y maravilloso que tú eres, Padre. Y ahora puedo entender por qué entonces la pastora quería que cada joven, cada adolescente estuviera en este lugar, Padre amado. Porque el enemigo se cree que se va a salir con la suya. El enemigo se le olvida que hay alguien más grande y más poderoso que él. El enemigo se cree que él es el que tiene la última palabra, cuando la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos, Señor amado. Posiblemente en un momento dado lo que tú has hablado no se vea como que se va a cumplir. Sin embargo, Jehová cumplirá su propósito en mí. En este momento recibe la gloria, recibe la honra, recibes todo el honor y todo el honor, porque solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Cuando yo pienso en la palabra del Señor, yo veo la Biblia, yo analizo la palabra de Dios. Y llevo estudiando la palabra del Señor ya para 16 años, 17 más o menos. Y sinceramente, cuando uno analiza la palabra del Señor, me he dado cuenta de una cosa, y es que la Biblia es una revelación progresiva. Cuando digo revelación progresiva, eso simplemente quiere decir que Dios se ha revelado a su pueblo de una manera, y después posteriormente a otras personas se le revela un poquito más allá. O sea que la segunda persona a la quien Él se le revela conoce un poquito más de la primera persona. Les doy un ejemplo. Cuando Enoc caminó con Dios, Enoc conocía de Dios lo suficiente como para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando analizo un poquito más allá, veo que Noé conocía a ese Dios y también decidió caminar con ese Dios. Y Dios se le revela a Noé de una manera que su misericordia es grande, pero que también Él trae juicio para la tierra. Después me doy cuenta cómo Dios entonces se revela a Abraham de una manera que es el Dios que cumple sus promesas, y después es el Dios que provee para cada necesidad. Cuando analizo un poquito más allá, me doy cuenta que Moisés conocía a ese Dios, y Moisés entonces decidió caminar con ese mismo Dios. Y también Moisés también entonces conocía que Dios proveía. Pero cuando Moisés se dio cuenta que ese mismo Dios de Noé también era el mismo Dios de Abraham, era el mismo Dios de Moisés. Moisés se dio cuenta que Dios también liberta de cualquier ejército que él se pueda encontrar. Y me doy cuenta que con el pasar del tiempo,
Moisés se enfrentó a tanto ejército que le puso un nombre a Dios y dice: Jehová Nisi, Jehová tu victoria, Jehová tu bandera. Con el pasar del tiempo, cada persona que venía después de Moisés pudo entonces darse cuenta que ese Dios se revelaba progresivamente. Sin embargo, cuando llegamos a la historia en el Nuevo Testamento, que Dios se revela a la humanidad a través de la persona de Jesús, todo lo que cada persona necesita saber acerca de ese Dios invisible se conoce a través de la persona de Jesús de Nazaret. El amor de cada persona, de Dios, hacia cada persona se manifiesta a través de la persona de Jesús de Nazaret. Cómo Dios extendió su misericordia para la humanidad. Ahora en la persona de Jesús me hace más sentido todavía el pasaje que hablaba en el libro de Salmos capítulo 103, donde dice que así como son los cielos más altos que la tierra, así Dios ha engrandecido su misericordia para con los que le temen. Ahora a través del perdón de los pecados, como decíamos hace poco, a través del sacrificio de Jesús de Nazaret, me hace más sentido cuando Dios dice en su palabra, en Isaías 43:25, yo mismo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y nunca más me acordaré de tu pecado. En el mismo Salmo 103 decía que cuán lejos está el este del oeste, Dios ha hecho separar de nuestras iniquidades de cada uno de nosotros. Y Miqueas capítulo 7, 18 al 19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Lanzará nuestros pecados, nuestras iniquidades tras su espalda y sepultará todos nuestros pecados en lo profundo de la mar. Y todo eso lo podemos entender a través de la persona de Jesús de Nazaret y el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Sin embargo, una cosa es tener un conocimiento intelectual. Una cosa es tener conocimiento de lo que Jesús hizo. Una cosa es poder entender la forma en que Dios se reveló, pero cuando Dios se hace real en una persona no puede hacer otra cosa más que decirle a la gente: exaltemos al Señor todos unánime. Y en mi vida personal eso fue lo que pasó. Por eso es que decidí en esta noche, Dios me puso en el corazón hablarles a ustedes: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Exaltemos aún a su nombre, porque dice bien claro, más después dice el hombre, dice: porque yo estaba afligido, clamé a Jehová y Jehová me libró de todos mis temores. Lo que el salmista David está haciendo simplemente es testificando lo que Dios ha hecho por él. Y porque Dios había hecho cosas grandes para con él, lo que simplemente David decía era: por favor, después de darle mi testimonio, vamos a exaltar juntos a ese Dios que me pudo haber librado de cuanta cosa yo pude haber pasado. Y quiero compartir desde por lo menos mi niñez. Es difícil compartir 43 años de vida en 40 minutos. Pero por lo menos voy a sacar un extracto, como siempre hago, de lo más importante y que puede exaltar el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien aquí que está afligido, si hay alguien aquí que está pasando por alguna situación adversa, si hay alguien aquí que está pasando por alguna enfermedad, si hay alguien aquí que está pasando por una crisis emocional, física o posiblemente monetaria, déjeme decirle que el Dios que yo conozco se me reveló a mí en persona, en la persona de Jesús de Nazaret. Que cualquier persona que en esta noche esté pasando por algo semejante sepa que si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con usted. Mi nombre es Mahmoud Yuma Pineda. No es un nombre como Luis, no es un nombre como Ricardo, no es un nombre como Raúl. Es un nombre bastante complicado de mencionar. Ese nombre es Mahmoud, es palestino. Yo soy palestino por parte de padre, directamente de Jerusalén. Tengo familia en Belén. Tengo familia en Betsaida, que hoy no se llama Betsaida, se llama Al-Azaría por Lázaro. Y tengo familia allá hablando árabe, como usted los ha escuchado. Y ese padre mío que era árabe, que vivía en Palestina, decidió venirse para Estados Unidos. Y decidió tomar un atrecho, pasando primero por una parte en Centroamérica llamada Honduras. Estando en Honduras se le hacía más fácil poder brincar el charco. Se le hacía más fácil poder entrar a Estados Unidos. Por ende, a través de Honduras llegaría a Puerto Rico, pero en el trajín, él decidió conocer a esta muchachita. Una muchacha de 18 años. Él teniendo 38 años, tenía bastante hablar, tenía forma de hablar, tenía forma de poder enamorar a esta muchacha. Y esta muchacha quedó completamente cauterizada. Ella decía que él no sabía español. Ella no sabía árabe. Y yo le digo: ¿y cómo se enamoraron? Y dice que tu papá se parecía a Pedro Juan Figueroa cuando era joven. Y los ojos de tu papá me cauterizaron
de inmediato. Y empezó mi madre a enseñar español y enseñó mi padre árabe a mi madre. Pero mi padre, sabiéndoselas todas, embarazó a mi mamá. Llegó el momento que mi papá entonces consiguió la forma de venirse para Estados Unidos a través de Puerto Rico y deja a mi madre allá automáticamente embarazada y se viene para Estados Unidos, para Puerto Rico. Ya estando entonces en Puerto Rico, él le manda una carta a mi madre y le deja saber que había llegado bien. El error de él fue enviarle una carta con la dirección correcta. Mi madre guarda esa carta, ese sobre, y mi madre entonces lo guarda hasta el momento en que ella podía tener dinero para tomar también una oportunidad de sacarse una visa de 30 días. Se le otorga la visa, consigue el dinero y se viene para Puerto Rico embarazada. La visa era de 30 días. 30 días, cuando mi madre llega a Puerto Rico, mi padre la recibe porque eran 30 días nada más. Mi padre se sorprendió a verla a ella, una muchacha jibarita de Honduras, sin dinero, sin familia, sin forma de llegar a Estados Unidos. Ahora estaba tocándole a la puerta de ese hombre. Sin embargo, él al momento en que la ve se sorprende como los muñequitos cuando los ojos se le brotaban para afuera. Y mi madre simplemente le dice, es que tú tienes algo aquí que tú tienes que hacerte responsable. Mi padre la recibe por 30 días, pasan 7 meses más y mi hermana es la que nace primero. Pasan 11 meses más y nace mi hermano. Pasan 2 años más y nazco yo. Inmigración se dio cuenta que 30 días habían pasado ya 48 veces más o menos. Por ende, llega inmigración entonces en casa de mi papá. Y llega entonces inmigración con la encomienda de sacarla del país a la buena o a la mala. O te vas extraditada por nosotros o te vas a la buena pagando tu pasaje. Mi madre salió a la buena, pagó su pasaje, se pagó el pasaje de los 3 muchachitos, uno de meses, el otro de 2 y el otro de 3 años. Pero no fue mi madre la que lo pagó, fue mi papá. Bien bondadoso él, un pasaje ida para Honduras. Nos fuimos para Honduras, estuvimos en Honduras 5 años. Después que pasaron los 5 años, nos damos cuenta nosotros que mi papá nunca nos mandó ni un solo dólar, tan siquiera. En Honduras, mi madre, haciéndose ella de la forma más imposible, el poder mantener a nosotros y mantenerse ella misma, lo logró gracias al Señor, aunque no profesaba ninguna religión todavía. Pero es que nota hay que en ese momento estar profesándole la religión al Señor cuando sabemos que Dios tenía un propósito para con nosotros. Y Dios de alguna manera u otra iba a traernos a nosotros el conocimiento del único Dios verdadero. Llegamos entonces a Puerto Rico y llegando a Puerto Rico nos fuimos a vivir nuevamente a casa de mi papá. De verdad que los ojos tienen que haber sido hipnotizantes. Llegamos a ese lugar en Puerto Rico, aquí en Loíza Valley mismo, detrás de la calle donde vive mi mamá ahora. Y estando entonces ahí, mi padre la recibe y vivimos con mi papá 2 años. Mi padre era musulmán. Mi padre era de la religión islam. La religión islam tiene la encomienda de criar a sus niños desde los 5 años en adelante en la creencia del Corán. El Corán les enseña lo que usted ve hoy en día en el grupo de ISIS, lo que usted ve hoy en día en el grupo de Hezbollah, lo que usted ve hoy en día en el grupo de allá de Al Qaeda, los grupos terroristas, aunque hay unos que no son tan radicales. Sin embargo, esa creencia es que hay un solo Dios y no es Jehová, es Alá. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino solamente el profeta de ellos, Mohammed. Y empezó mi padre a inculcarnos sobre estas creencias porque él entendía que estaba haciéndolo bien. Esta creencia le deja saber a ellos, o le deja pensar a ellos, que puede tener por lo menos 4 mujeres, siempre y cuando las mantenga a todas por igual. Inclusive su profeta tuvo una niña de 9 años como esposa. Hay unas atrocidades que uno dice, wow, de verdad, y esta gente cree eso, sí lo creen. Porque al momento de inculcárselo desde los 5 años de edad, se les graba en la mente y ellos creen que están haciéndole un servicio a Dios. Y en ese momento, cuando mi padre nos empieza a inculcar en estas creencias, él también entiende que el Corán le dice que en lo familiar, si la mujer hace algo que a él no le agrada, él le puede meter 10 azotes por lo menos. Empieza mi madre entonces a buscar refugio en la iglesia Defensores de la Fe. Empezamos a creer y ella nos empieza a inculcar a nosotros la creencia de que no hay otro Dios fuera de Jehová de los ejércitos. Que no hay otra palabra que es la Biblia, que es la palabra del Señor, fuera de lo que está escrito aquí. De que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo cuando vino a la tierra, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que no hay una forma de ser salvo sino es por medio de la sangre poderosa de Cristo Jesús que limpia y perdona de todo pecado.
Y empezó mi madre a inculcarnos esta creencia. Y ahora nosotros estamos entre dos religiones. Mi padre entonces, como es hombre, él entiende que el Corán le da la autoridad a él. Y empieza a maltratar a mi madre psicológicamente. Empieza a tratarla de basura. Empieza a tratarla de porquería. Empieza a tratarla de poca mujer. Empieza a tratarla de que tú no sirves para nada. Y le empieza a jugar con su mente a tal punto que ella se sentía como una alfombra en el piso. Su autoestima estaba completamente tirada por el piso por la forma que ese hombre la había tratado. Pero ella, en vez de consultarlo con alguien, se quedaba callada y simplemente pensaba que este hombre tarde o temprano iba a cambiar. Este hombre siguió entonces creciendo un poquito más allá en su maltrato, hasta el punto que le metía bofetada de este lado y bofetada del otro lado cuantas veces a él le placiera o le pareciera bien. ¿Por qué? Porque estaba creyendo que el Corán, que es el libro de ellos, era la verdad y le estaba dando la autoridad a él. Mi madre, sin embargo, decía que yo estoy segura que mi Redentor todavía vive. Mi madre se agarraba a la palabra del Señor que decía que ni tribulación, ni persecución, ni hambruna, ni desnudez, ni espada, ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ella se aferró a esa palabra de Romanos capítulo 8 a tal punto que ella decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, mi padre siguió escalando al punto de meterle patada en la barriga, en los glúteos, en los pechos, en la cabeza, en la cara, alarle el pelo hasta arrancárselo, restrayarla contra la pared, tirarla contra el piso, escupirle en la cara. Cuánta humillación usted se puede imaginar. Hasta inclusive maltrato sexual. Y nosotros 5, 7 y 9, 8 años viendo todo esto, viendo este maltrato, viendo cómo mi padre abusaba de mi madre y sin poder hacer absolutamente nada. ¿Qué iba a hacer un niño de 5 años, 6 años, 7 años? Por más que gritáramos y brincáramos y pataleáramos, no era poco lo que podíamos hacer. Mi padre entonces sigue escalando hasta el punto que vio que mi madre no cesaba ni desistía de seguir predicándole el mensaje de Jesucristo a nosotros. Porque ella tenía la encomienda, como dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino en que ha de andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Ella tenía una encomienda de parte de Dios y lo que ella había creído había sido más ciertísimo que lo que mi padre había creído. Mi padre entonces toma una decisión y esa decisión de mi padre fue simplemente enviarnos a nosotros a Chicago. Tengo ya 7 años de edad, mi hermano tiene 9 y mi hermana tiene 10, nos envía para Chicago. No sé si usted conoce Chicago, pero Chicago le llaman la ciudad de los vientos. Yo no sé si ahí estaba Jesús pensando cuando decía, el viento sopla por donde quiere, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. En Chicago sopla el viento por todos lados y de repente sale por detrás y usted no tiene idea de por dónde viene. En Chicago a usted no se le olvida lo que está pensando. A usted se le frisa el pensamiento de lo frío que es. Chicago es frío, de verdad que es frío. Imagínense entonces ahora esta mujer extranjera con solamente una residencia, sin tener familiares en Puerto Rico, mucho menos en Estados Unidos, mucho menos en Chicago, tener 3 niños, uno de 7, uno de 9 y uno de 10, irse para Chicago con una t-shirt, un pantalón corto, sin nada más, sin un peso en el bolsillo en diciembre 24. Cuando más frío hacía. Sin embargo, mi madre en el aeropuerto de Puerto Rico se va en oración y le ora a Dios y le dice al Señor, Señor, por favor, no tengo ni idea para dónde yo voy. No tengo ni la más remota idea para dónde yo voy a vivir. Sin embargo, Dios le habló a su corazón y le dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te ayudo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé si usted sabe lo que la palabra siempre significa, pero siempre significa en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. No importa tu situación, siempre estaré contigo. Lo opuesto a siempre viene siendo nunca. Nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Siempre Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Nosotros como seres humanos experimentamos muchas veces que gente está con nosotros en las buenas. Cuando estamos chilling, todo el mundo está al lado de nosotros. Cuando hay un peso en el bolsillo, el vecino está con nosotros. Y mucha gente está siempre en las buenas, pero cuando están las malas y están las vacas flacas, son pocas las personas que se quedan al lado de nosotros. Mi madre entonces tomó esa palabra y nos fuimos para allá, para Chicago. No nos fuimos con una riqueza.
No nos fuimos con un billete de 100, o no nos fuimos con un cheque en blanco, no nos fuimos con el príncipe de Transjordania que decía: ustedes son familia de nosotros, aunque lejana, pero todo lo que ustedes necesiten está a mi disposición. No nos fuimos con eso. No nos fuimos con una cuenta bancaria que de la nada apareció, o tampoco nos fuimos con un dinero que mi padre nos haya dado, pero nos fuimos con la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Que el dinero se puede desaparecer, el dinero lo pueden robar, el dinero se puede podrir, pero la palabra del Señor nunca pasará. Nos fuimos para Chicago, y estando en Chicago, el primer día que llegamos a Chicago, nos recibe una persona, un representante del gobierno, y nos pregunta si tenemos un lugar donde quedarnos. Al no tener, el gobierno nos proveyó a nosotros un apartamento. Un apartamento en un tercer piso, en una calle 26, una calle que hay gangas en cualquier esquina. Hay gangas en todas las esquinas de la calle 26. Y en ese momento llegamos a ese apartamento, pero los niños tenían hambre. Y la mujer no tenía un peso. Y la alacena no había nada. La casa estaba completamente vacía. Sin embargo, esa mujer que tenía en ese momento al Dios verdadero vuelve y sabe lo que está haciendo. Se va en oración nuevamente. Porque el momento en que la persona siente miedo, no es cuestión de que no tengamos miedo, porque el miedo es una emoción. Es que no nos vamos a dejar dominar por el miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Según el significado en el diccionario, la palabra miedo es simplemente por algo que está presente, algo que es real. Es simplemente una emoción que es causada por un peligro real o imaginario que nos estamos enfrentando. En ese momento era un problema real. No había dinero, no había lugar, no había nada con lo que podíamos comprarnos algo de comer. Pero mi madre hizo lo que David hacía en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, cuando dice la palabra del Señor que David se fortalecía en el Señor. Que David buscaba su fortaleza en el Señor, el escritor del Salmo 34. Buscaba su fortaleza en el Señor cuando todo el mundo lo había abandonado, cuando todo el mundo quería apedrearlo, cuando se tuvo que esconder en la cueva de Adulam. Este hombre sabía en quién él había confiado. Mi madre se fue en oración y Dios le dice: no te preocupes por el día de mañana. Y ella le dice a Dios: no es mañana, Dios, es hoy. Tengo hambre hoy. Mis niños tienen hambre hoy, no es mañana. No te preocupes por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué te vas a poner? No te preocupes por esas cosas. Porque vuestro Padre Celestial, dice el libro de Mateo capítulo 6, sabe de qué cosas tenéis vosotros necesidades antes de que se lo pida. Es más, el libro de los Salmos dice que todavía no está la palabra en mi boca cuando ya tú la conoces toda. Isaías 65 dice bien claro: mientras aún estén hablando, ya yo habré respondido, dice el Señor. Y ahora Dios le dice: no te preocupes por el día de mañana. Le tocan a la puerta del apartamento que no conocemos a nadie en el primer día en que nos quedamos ahí. Había un hombre que había subido 5 veces a ese lugar. Había subido las escaleras hasta el tercer piso 5 veces. La razón por la cual había subido 5 veces era porque Dios le había puesto en su corazón, después de haber hecho una compra, hacer otra compra adicional. Él no sabía para quién era esa compra. Sin embargo, Dios lo dirigió y lo puso en una forma que dobló en la calle 26. Dios lo detiene frente al edificio de nosotros. Y Dios lo sube hasta el piso 3 en el apartamento que nosotros estábamos. Y aquella mujer que decía: Dios, no tengo que comer, Dios le dice: no te preocupes por el día de mañana, porque lo de hoy está presente. Y ese hombre nos trajo una compra que nos sostuvo por bastante tiempo. De ahí Dios se encargó por 3 años de ser nuestro Padre, de ser nuestro amigo, de ser el consolador, el proveedor, el salvador, el sanador. Todo lo que nosotros podíamos entender que necesitábamos en ese momento. Después de 3 años en Chicago, mi padre muere en Puerto Rico. Nos trasladamos entonces para Puerto Rico. Llegamos a Puerto Rico, a un lugar en Río Grande donde el gobierno nos dio un apartamento, una casa. Ese lugar era malo, ese lugar era caliente, ese lugar era peligroso. Río Grande en Galateo, allá. Y ese lugar era tan caliente que la gente no podía entrar cuando quisiera. La gente no se podía mudar como ellos quisieran. Tenía la administración que pedirle permiso al dueño del punto si esa familia se podía mudar o no se podía mudar. Hasta ese punto estábamos viviendo en aquel entonces. Como los otros días en Arecibo, que hubo un residencial que pusieron bien profesionalmente un portón que ellos decidían cuándo entraba y cuándo salía la gente. Una cosa que yo digo, no puede ser posible. Pues en el lugar que yo estaba viviendo, eso fue lo que pasó. La gente tenía que pedirle permiso, y para usted mudarse a ese lugar tenía que llegar a un acuerdo con los dueños del punto que la puerta de al frente y de atrás se quedaban abiertas. La razón era por si acaso ellos tenían que salir corriendo de la policía, entraban y salían por el otro lado.
Había que hacerle el paso fácil a cada uno de ellos. Y en ese momento empecé a ser atraído por las cosas del mundo. Vi el dinero, vi los blimblines, vi los relojes, vi los carros, vi las prendas, vi todo lo que esta gente tenía, el poder, la autoridad, la intimidación que ponían a la gente, y empecé a codiciar estas cosas. Empecé a codiciar estas cosas, pero también era porque estaba rebelde. A los 15 años me alejo de Dios. Y por eso le digo a los jóvenes, no vale la pena alejarse de Dios. El mundo nada puede ofrecer que Dios no lo ofrezca mejor. El enemigo ofrece lo que él no tiene, y lo que ofrece, lo ofrece como un espejismo simplemente, que ahora está y mañana ya se fue. Y cuando venimos a caer en la realidad, nos damos cuenta que fue todo una trampa del enemigo de las almas. Y a los 15 años empecé a vender droga en Río Grande, en Galateo. Y empecé a hacer cosas locas que no voy a entrar tampoco en detalle por causa del tiempo. Quiero entrar solamente en la parte donde Dios se glorificó en nuestra vida, en la misericordia del Señor. A los 15 años, además de empezar a vender droga, a hacer todo lo contrario a lo que yo había conocido en la palabra del Señor, empezó en mi corazón un proceso de putrefacción. Empezó en mi corazón un proceso de corrupción espiritual. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu del hombre deja el cuerpo, el hombre está muerto. Y el cuerpo del hombre ya muerto empieza a descomponerse, y empieza a heder, y empieza a oler feo, y empieza a apestar, y la gente se da cuenta, esta persona está muerta. Pues en lo espiritual es igual. Me alejé de Dios a los 15 años, y por ende estaba como un cuerpo sin espíritu, porque estaba lejos de Dios. Estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Y empezó mi corazón a corromperse, empezando a vender droga en Río Grande. A los 18 años de edad más o menos me alejo de todo eso y empiezo a hacer las cosas un poco mejor. A los 20 años de edad sigo haciendo las cosas un poco mejor, pero sin contar con Dios. Aunque todavía tenía ese temorcito todavía. Tenía esa presencia en mi corazón de la palabra de Dios que todavía seguía plantada, seguía sembrada, y que tarde o temprano tenía que germinar y producir y hacer lo que Dios quería que hiciera. Empecé entonces a los 20 años de edad a cambiar mi mentalidad y entré al honroso cuerpo de la policía de Puerto Rico. Empecé a trabajar bien en la policía de Puerto Rico. Juramenté proteger vidas y propiedades. Empecé a hacer lo correcto. Empecé a tratar de que la gente no sufriera más, y que la gente tuviera unas calles más seguras, y que las mujeres no sufrieran más, y que los niños como yo no sufrieran más. Empecé a arrestar hasta el más lindo. Empecé a arrestar al que fuera, no me importaba quién fuera. Si estaba quebrantando la ley, ahí estaba yo para arrestar a esa persona. Empecé a trabajar en una unidad llamada Saturación. Saturación era una unidad que había una en Bayamón, había una en Arecibo, había una en San Juan. Saturación era los que vestíamos de negro, los changos, los gatos negros. Nos llamaban de diferentes formas porque entrábamos a los puntos de droga y salíamos y entrábamos y salíamos y entrábamos y salíamos, con tal de que las calles estuvieran más seguras, bajando la incidencia criminal. Y en ese momento logré, en el 94 me graduó, primera clase graduanda de Pedro Toledo y Pedro Rosselló para aquel tiempo, y empiezo a trabajar en la calle. Y en el 95, policía del año. En el 96, policía del año. Y yo dije, esto está bueno. 97, policía del año. Policía del año se escoge por unidad, o por precinto, o por distrito. El mejor policía de la unidad, llega entonces el momento en que sale escogido y compite con los de la misma área para competir con todos los policías del año de esa área. Y el policía del área compite contra todos los policías seleccionados de todas las diferentes áreas, y se escoge el policía del año a nivel de Puerto Rico. Fui escogido policía del año a nivel de mi unidad. Y por trabajar en San Juan, fui policía del año a nivel de San Juan. Y por trabajar en Puerto Rico, fui policía del año a nivel de Puerto Rico. Y fui escogido como policía del año a nivel de Latinoamérica. Me dieron una medalla al valor, me dieron reconocimiento de la Cámara de Representantes, me dieron reconocimiento de la Cámara del Senado, y a todo esto me olvidé de Dios. A todo esto estoy bien, estoy chilling, estoy contento, estoy que todo en mi vida es cookies and cream. Estoy que no me falta nada, tengo una esposa, tengo un hijo, tengo una familia, tengo 2 carros, tengo dinero, tengo todo lo que tanto deseaba a la corta edad de 22 años. Y empecé entonces a gloriarme en todas estas cosas, y no sabía yo que la Biblia dice la historia de un hombre llamado Nabucodonosor. Cuando este hombre había recibido de parte de Dios tanto reconocimiento, tanta gloria, tanto honor, y este hombre tomó eso para él y nunca le dio la gloria a Dios. Y tuvo que ser humillado, porque Dios exalta al que se humilla, pero humilla al que se exalta y no le da la gloria a Dios.
Y en ese momento tuve que ser humillado hasta que reconociera que Dios es el que pone, que Dios es el que quita, que Dios es el que exalta y que Dios también es el que humilla. Y en ese momento me creía yo la gran cosa. Me creía yo que todo el mundo me miraba y cuando miraba para atrás no había nadie mirándome. Era que estaba lleno de mí. Tenía un cuarto que todo lo que yo hacía estaba puesto en ese cuarto. Todo lo que hacía lo hacía para mi nombre, para mi gloria, para mi honor, porque yo lo estaba haciendo. No sabía que era la misericordia de Dios todavía puesta sobre mí. No sabía que era que la mano de Jehová todavía estaba puesta sobre mí, porque había una madre que no cesaba de orar por aquel hijo que se había apartado. Había una iglesia completa que seguía orando para que Dios tuviera misericordia de aquella persona que se había perdido andando en el mundo haciendo y deshaciendo. Porque me convertí en el hombre más adúltero que usted se puede imaginar. Me codiciaba dinero que usted no tiene idea. Y estaba tan exaltado y tan egocéntrico y tan altivo y tan orgulloso que ya yo no medía 5'7", yo medía 7'5". Ya yo no me podía cerrar el chaleco porque el pecho estaba demasiado esponjado. Ya el casco no me cabía porque la cabeza estaba demasiado grande. Ya yo no caminaba, yo flotaba. Yo me sentía que era la última Coca-Cola del desierto por todos los logros que yo había hecho, reconocido por los jueces, reconocido por los fiscales, reconocido por los abogados, temido por los cantantes de rap y cantantes de merengue y cantantes de diferentes formas, reconocido por la prensa escrita, radial y visual. Era bien reconocido por toda esa gente. Todo lo que yo hacía salía en el periódico. Me mordió un perro una vez y salió en el periódico. Mahmoud Yuma Pineda mordido por un perro pitbull. Todo lo que yo hacía salía en el periódico y eso lo que hacía era me esponjaba más. Me estaba esponjando más y estaba creciendo más. Pero tenía que pronto ser humillado porque empecé a hacer cosas que no debía haber hecho. Empecé a quedarme con dinero sin que nadie lo supiera. Y empecé a salir de los puntos de droga con dinero. Ahora estaba buscando algo para mi propio beneficio. Empezaba a quedarme con droga y la vendía. Empecé a hacer tantas cosas que hoy en día yo digo, ¿pero qué yo estaba pensando? Les dije ahorita que una persona separada de Dios es como un cuerpo sin espíritu. Estaba muerto en mis delitos y pecados, y como el cuerpo sin espíritu empieza a descomponerse y a corromperse, estaba corrompiéndome poco a poco sin darme cuenta. Y ahora la gente empezó como a saber que esta persona está en un proceso de putrefacción. Empezó entonces un proceso de investigación, donde sin yo saber lo estaba siendo investigado por el FBI. Y ahora llega el momento en que me trasladan de San Juan a Fajardo, a operaciones tácticas. Operaciones tácticas es la fuerza de choque. La fuerza de choque todos son 6 pies para arriba. La formación de línea, que es la que no permite que usted pase, todos eran de 6'4", 6'4", 6'4", 5'7". Terminaban en mí, que era el más pequeño de todos. Y siempre me tocaba el tipo más grande y más fuerte para que yo tratara de pelear contra él. Siempre, porque era el último y el muchacho veía y decía, no, estos son cangri, ajá, este es el que yo iba a coger. Siempre me tocaba el más grande a mí. Y en ese momento en Operaciones Tácticas Fajardo se me hizo la oferta de llevar 10 kilos de cocaína a Ceiba. Darle una escolta a 10 kilos de cocaína. No tengo a Dios en mi corazón, por ende no tengo temor de Jehová. No me importa la ley, no me importa la gente, me importa lo que yo estoy haciendo, y $5,000 no me caían nada mal. Sin embargo, quiero decirle que puede ser $10 millones y su integridad y su moral y su persona vale más que cualquier cantidad de dinero. Pero en ese momento yo no lo veía así. Llevamos los 10 kilos de cocaína a Ceiba. 10 meses después no me había dado nada cuenta, que todo había salido bien, todo estaba tranquilo. Me salí con la mía. De repente se hace un adiestramiento en Fajardo, en Ceiba, perdón. Y en ese adiestramiento era por el FBI. Y el FBI hace el adiestramiento donde la parte era para los derechos civiles. Porque en ese momento en Loíza había pasado un incidente en un centro comunal, en un cumpleaños, donde Operaciones Tácticas entró dando palos. Pues el FBI investigó y el FBI entonces decidió dar una charla de los derechos civiles para con las personas, del procedimiento, cómo se arresta una persona y todas esas cosas. De repente, la parte 2 era que nosotros íbamos a ser arrestados por el FBI. La parte del FBI arrestar no era parte del proceso, era simplemente parte del adiestramiento para dejarnos saber a nosotros lo que se siente estar esposado, para que tengamos misericordia y compasión de las personas que nosotros arrestamos. Sin embargo, en el momento de estar arrestado, en ese momento se nos leen los derechos porque estábamos arrestados de verdad. Había una orden de arresto expedida por un magistrado federal en el caso denominado Honor Perdido. Ustedes saben que el FBI son expertos poniendo nombre de matutino navideño.
Son expertos poniendo nombres como vergüenza azul. Pues el mío fue honor perdido. Fui arrestado en ese momento por el FBI en el año 2001, agosto 14 del 2001. Y aquel que se creía que se comía a los nenes cruz ahora estaba puesto bajo prisión. Ahora estaba arrestado y ahora esa persona tenía que reconocer que había fallado. Fui llevado al tribunal, fui encontrado causa, 0 fianza, ingresado en la cárcel federal de Guaynabo, el 5 estrellas que la gente llama. Fui ingresado en la cárcel federal en un lugar donde estaba encerrado 24 horas, 7 días a la semana. Donde no podía salir para ver la luz del sol una sola hora, 2 veces a la semana si ellos querían o si había personal. 92 días encerrado en el hoyo me hicieron recapacitar. Me hicieron clamar al Dios del cielo y como decía el salmista, este pobre clamó a Jehová y Jehová lo libró de todas sus angustias. Estaba angustiado, estaba en problema, estaba en necesidad y mucha gente hoy en día se llena la boca diciendo, porque estabas preso buscaste de Dios. Gracias Dios porque si tomó eso para venir al conocimiento de la verdad, alabo el nombre del Señor por esa situación. No tenía que ser de esa manera. Dios me estaba atrayendo con cuerdas de amor. Pero cuando Dios le da con una persona, si a la buena no vienes, hay que usar otra forma. Y no fue que Dios me llevó a la prisión. Es que Dios usó la prisión para traerme a los sentidos y traerme al conocimiento de quién era el Señor. Porque mucha gente dice muchas veces, Dios me trajo a la prisión. No, mi delito me llevó a la prisión. Mi falta de respeto hacia Dios, mi falta de incumplimiento de mi juramento y los mandamientos de Dios fueron los que me llevaron a la prisión. Que Dios usó la prisión para traerme otra vez a sus caminos. Gloria a Dios por eso. Porque pudo haber sido peor. Estando preso me reconcilié con Dios. Clamé al Señor y se hizo real en mi vida. Y ahora no solamente de oídas lo había oído, ahora mis ojos habían visto la gloria de Jehová. Ahora mi corazón había experimentado lo que se siente ser perdonado de todo adulterio, de toda fornicación, de todo acto de corrupción, de toda cosa mala que había hecho, de cada delito y pecado que había hecho en contra de Dios y en contra de la humanidad. Dios perdonó cada uno de esos pecados, no porque yo fui agente del año 3 años corridos. No porque sea descendiente directo de Abraham por medio de Ismael a través de los palestinos, sino porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario tomó mi pecado sobre él y pensaba en mí en el momento que decía, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Lo que celebramos de aquí a 2 semanas más o menos simplemente es un recordatorio de que Cristo en la cruz tenía en la mente suya cada rostro de cada una de las personas del tiempo antes de él, del tiempo durante de él y del tiempo de nosotros y los que vengan después de nosotros. Donde cada pecado fue puesto sobre él, como dice Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada pecado de cada persona está sobre Jesús y en el caso mío fue lo que les conté. En caso de otra persona puede ser simplemente otro acto de pecado en contra del Señor. Y en ese momento me reconcilio con Dios y yo sé sin lugar a duda que Dios me perdonó porque se siente. Y esto no es por sentimiento, esto no es por emociones, pero en su corazón usted sabe que ha sido perdonado por la sangre de Cristo Jesús. 92 días en el hoyo me hicieron buscar la palabra de Dios y leerla, comérmela literalmente. Hasta que pude por lo menos conocer un poquito más de aquel Dios que yo había conocido de oídas. Y ahora no tenía más ganas de hacer otra cosa más que leer la palabra 10 o 12 horas todos los días. Orando 2 horas, cantando 2 horas y estudiando 12 horas más. Y las otras horas durmiendo pero meditando en el Señor. Y la razón por la cual estuve en el hoyo y me queda poco tiempo es porque no había lugar para ponerme en la cárcel federal. La razón por la cual no había lugar para ponerme en la cárcel federal es porque yo intervenía en Monteatillo, en Monteparque, en La Perla, en Llorentorre, en Caimito, en Cupey, en Santurce, Barrio Obrero, Puerto Nuevo, todos los lugares de área metropolitana. Para el tiempo de Wes Solano Moreta, tiempo de Alexi el boxeador, para el tiempo de Germán el monstruo, para el tiempo de Robert Nariz, para el tiempo de gente que se comía a los nenes cruz. Pero ahora en la cárcel federal, habiendo llegado policía el año en 3 años corridos, aún a nivel Latinoamérica, téngalo por seguro que la gente que yo había arrestado estaban en la cárcel federal. Y ahora me habían mandado un mensaje para decirme, te estamos esperando. Y que conste, no te estamos esperando para decirte, ese uniforme chinita te queda feo. Tómate este uniforme kaki. Marca Diki.
Tenlo para que te lo pongas porque se te queda feo. No. Me mandaron el mensaje para decirme, te vamos a matar tan pronto tú bajes. Cualquier persona tiembla, pero sin embargo había conocido de ese Dios. Y yo decía, Señor, no sé para dónde me van a llevar. Me llevan a una unidad donde mi vida no corrió peligro. Pero me suben al piso 2 y en el piso 2 me están esperando los presos que yo había arrestado. Y ahora me mandan un mensaje diciéndome, cuando tú subas, Yuma, te vamos a matar. Y Yuma tenía miedo ahora. A Dios no era bravo. Ahora Yuma tenía miedo. Y Yuma le dice a Dios, Dios, yo no voy para el piso 2. Tú sabes que me están esperando. Y somos 70 policías arrestados. Pero yo voy a subir solo. Y yo no voy para el piso 2. Sin embargo, Dios me dice a mí en el corazón, ¿en quién tú has confiado? ¿En quién tú has creído? Yo le dije, ¿verdad? ¿En quién yo he confiado y quién he creído? He creído en ti. Subo al piso 2. Y cuando subo al piso 2 me reciben los presos. Recibiéndome los presos, de repente me rodean los presos y me preguntan, tú eres Yuma, ¿verdad? Y yo le digo, sí, no lo puedo tapar, el nombre lo dice. Yo digo, sí. Y me dice, aquí estaba fulano, sutano, mengano, de Montatillo, de La Perla y de Puerto Tierra. Y yo le digo, ¿dónde están ellos? Me dice, hicieron fiesta el día en que tú caíste. Y yo le digo, ¿y dónde están ellos? Chacho, hicieron un banquete tan grande. Y yo, ¿y dónde están ellos? Y me dice, los acaban de subir para el piso 3. A mí subiéndome para el piso 2 y a ellos subiéndolos para el piso 3, sin decirle al guardia, sin decirle a mi familia, por favor, sáquenme de aquí. Solamente con una palabra que Dios me dio, en quién tú has creído, en quién tú has confiado. Cuando uno sabe en quién ha creído y en quién ha confiado, puede venir Goliat delante de mí con esta piedra que tengo aquí. Yo sé que va a llegar al único sitio abierto en el casco de ese varón. Cuando uno sabe en quién ha creído y en quién ha confiado, puede estar el fuego 7 veces más caliente. Y yo sé que si no me libra, yo sé que mi Redentor todavía sigue siendo merecedor de la gloria y la honra. Cuando uno sabe en quién ha creído, Jehová da, Jehová quita, todavía el nombre de Jehová sigue siendo bendecido. El problema muchas veces de nosotros es que vemos el diluvio y no vemos el arco iris. El problema de nosotros muchas veces es que vemos el fuego, pero no vemos el cuarto hombre que está dentro de ese fuego. Muchas veces vemos los leones, pero muchas veces se nos olvida ver el ángel de Jehová que todavía hoy por hoy tapa la boca de leones. Muchas veces vemos el ejército, pero no vemos el Espíritu de Dios que está con nosotros como poderoso gigante que dice, el enemigo vendrá contra ti como río, pero el Espíritu de Dios plantará banderas sobre él. Hay que empezar a ver las cosas como Dios las ve y llamar las cosas como Dios las llama. Porque Dios crea de la nada algo tan hermoso como el universo que fue creado de la nada. Que Dios cuando dice algo tiene que pasar porque su palabra sigue siendo ley. Que no importa las promesas cuánto tarden, Dios cumplirá cada una de sus promesas en su tiempo y de acuerdo a su voluntad, pero su nombre va a ser glorificado y usted va a ser igualmente bendecido. Aquella palabra que Dios le había dado a mi madre, que tenía un propósito para conmigo, que fui llamado aún desde el vientre de mi madre, no parecería como que se iba a cumplir. Sin embargo, tomó la prisión para que esa semilla pudiera entonces quebrantarse, poder entonces germinar y empezar a producir lo que tanto Dios había dicho que algún día yo sería. Y jamás pensé venir a una iglesia tan hermosa como esta que estoy al frente. Jamás pensé en poder compartir la palabra del Señor con tantas personas que tienen hambre y sed de la justicia del Señor y que necesitan saber, todavía Dios sigue obrando milagros, todavía Dios sigue sanando al enfermo, todavía Dios sigue levantando al muerto, todavía Dios sigue devolviendo la vista, todavía el cáncer se doblega ante el Señor, todavía el SIDA se doblega ante el Señor. No hay nada que se pueda parar ante el nombre poderoso de Jesús. ¿En quién tú has creído? ¿En quién tú has confiado? Pero sin embargo tuve que pagar las consecuencias de mi pecado. Porque aunque fui perdonado por Dios y se me moría en ese momento, que ténganlo por seguro, me encerraron en los cuartos muchas veces para leerme la cartilla y empezar a darme hasta matarme. Vi personas coger a otra persona con un candado en la media y darle con tanto odio que la media se partía y la cabeza del individuo también se partía. Vi personas hervir agua caliente con aceite de baby oil en un microondas que teníamos y llegar a un cuarto para echárselo en la cara a una persona que estaba durmiendo. Vi personas cortarle la cara a otro con una hiel mientras la persona dormía y dejarle el canto completamente abierto. Que cuando me encerraban en los cuartos yo sabía lo que me esperaba, pero Dios nunca permitió que un cabello mío fuera tocado porque Dios ahora respondía por mí. Me protegió en la calle cuando me apuntaron desde Montatillo con un AK-47 de un tercer piso. Estoy vivo por la gracia y la misericordia del Señor.
Me rodearon 40 personas en un punto de droga con armas largas, metralletas, pistolas, revólver. Estoy vivo por la gracia y la misericordia del Señor. Me hicieron encerrones en Vista Hermosa, en La Perla, en Puerto Tierra, en diferentes lugares. Estoy vivo por la gracia y la misericordia del Señor. Porque alguien en esta noche tenía que escuchar que todavía Dios sigue teniendo misericordia de la gente. Las consecuencias de mi pecado fueron estar separado de mi familia, de mi hijo que tenía 5 años y 10 meses, por un periodo de 10 años. Sentenciado a 10 años de prisión, un policía no se le hace fácil. Perdí el matrimonio, perdí la casa, perdí todo. Vi a mi hijo cuando salía a los 15 años de edad. Tenía una edad ya madura, una edad de un adolescente a los 15 años de edad. Me costó trabajo volver otra vez a encariñarlo conmigo. Sin embargo, en todo ese tiempo que estuve por allá afuera, busqué el rostro de Dios a tal forma que cuando salí a la calle salí con un mensaje para la iglesia y decirle: erguíos vuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Que no importa cuánto tiempo haya pasado, que Jesús dijo: vengo pronto por mi iglesia. Téngalo por seguro que el tiempo está cerca en que Cristo regresa por todo aquel que se considera discípulo de Cristo. Vamos a hacerlo de esa manera. Todo aquel que sigue a Jesús en espíritu y en verdad tiene la esperanza de que Cristo viene pronto. Salí de la prisión en el año 2009 en unas medias casas. Estuve preso con Edison Miller Larondo. Estuve preso con Víctor Fajardo. Estuve preso con Manny Cruzado. Estuve preso con Tempo el cantante. Estuve preso con personas que eran de la alta sociedad, personas del bajo mundo, personas de la mediana sociedad. Estuve preso con pastores, evangelistas, maestros, personas que le sirvieron a Dios en un momento dado, pero lamentablemente se habían descuidado. Porque el que piensa estar firme, mucho ojo, mire que no caiga. Estuve preso con tantas personas en ese momento que Dios me abrió los ojos y me dijo: mantente firme, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y salí en el 2010 completamente cumplido, en mayo 1 del 2010. Y empecé a predicar la palabra del Señor. Y le dije a Dios: Dios, donde quiera que tú me lleves para compartir tu palabra, para allá es que vamos, en el nombre de Jesús. Y hemos llegado a lugares, le voy a resumir esta partecita. Hemos llegado a ser invitados a un lugar en el Coliseo en Trujillo Alto, donde estaba Samuel Hernández, habían varias personas, pero donde el que me invitó fue el agente federal que dijo: ustedes están bajo arresto. Fui a un lugar en Arecibo, a una convención de los pentecostales MI, donde el que me invitó a ir a esa convención fue una persona que trabaja en Fiscalía Federal y trabajó con el fiscal federal a cargo de mi caso. Fui a predicar a una iglesia donde la pastora mía, la pastora de esa iglesia, era mi última oficial probatorio. Fui a Bellas Artes en Santurce a dar mi testimonio a una clase graduanda de la policía de Puerto Rico, donde habían 300 policías, y la que me invitó fue la coronel, mano derecha, el superintendente actualmente hoy. He ido a tantos lugares que en estos días me han llamado los federales, y yo al principio como que los federales, ¿para qué? ¿Por qué tú me estás llamando a mí? Ya yo cumplí con usted hasta mi probatoria. No, tranquilo, no es para eso, es para que nos acompañes para un colegio en Humacao. He ido con los federales, con Fiscalía Federal, con la Probatoria Federal, he ido con Aduana Federal, he ido con el FBI, con la DEA, a diferentes escuelas a llevarles el testimonio. Fui invitado a primera hora a dar mi testimonio en primera hora. Fui invitado con Telemundo para dar mi testimonio. Fui invitado por Guapa, donde estaba Entre Nosotras, para dar mi testimonio. Y esa se me hizo difícil, porque era Entre Nosotras. Yo digo, ¿por qué no le cambiamos la O hoy? Por lo menos por hoy Entre Nosotros. Vamos a hablar entre nosotros. Pero pude dar mi testimonio en diferentes lugares donde las personas pueden saber que aquel que cayó se levantó. Que cuando el justo cae 7 veces, Jehová lo levantará. Que no importa dónde hayamos caído, Dios todavía tiene misericordia. Y cuando uno clama al nombre de Jesús por perdón, Dios dice: aquí estoy presente para perdonarte. Que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Que no hay maldad que Cristo no pueda perdonar. Que no hay persona que Dios no tenga misericordia. Aún en esta noche, si hay alguien que no conoce al Señor. Porque muchas veces caemos en la trampa de que he sido demasiado malo. He matado gente. He cometido el acto más malo que uno se puede imaginar. Y Dios no me puede perdonar. No has conocido todavía a Cristo Jesús. No has conocido el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Que cuando estaba en el cielo y el hombre pecó, hubo un concilio en el cielo que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y se levanta Jesús y dice: heme aquí, envíame a mí. Y cuando de repente el Padre, yo me lo imagino, el Padre pensando, esto es palabra mía nada más, pensando y diciéndole: pero acuérdate que vas a pagar por los pecados de toda la raza humana. No importa, yo voy por el pecado de toda la raza humana.
cárgalo sobre mí. Pon la maldad de todo ser humano sobre mí. Pon el pecado de todo el mundo sobre mí. Aunque me cueste el sentirme separado y diga, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pon el pecado sobre mis hombros para que ellos tengan la oportunidad. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que el que nunca había pecado fue tratado como al pecado mismo, para que nosotros que no sabíamos hacer lo correcto fuésemos tratados como si hubiéramos hecho lo correcto a través de Jesús de Nazaret. En la cruz del Calvario pasó algo tan impresionante que muchas veces simplemente lo tomamos como un acto religioso. Esto es más que un acto religioso. Esto cambió tanto la historia que se le llama antes de Cristo y después de Cristo. Y en cada persona puede haber un antes y un después de Cristo. Un antes sin Cristo y un antes y un después con Cristo. Que no importa lo que hayamos hecho, la cruz del Calvario tiene tanto significado que mi pecado hoy, cuando me arrepiento ante el Señor, pasa a la cruz del Calvario hace 2000 años aproximadamente. Para Cuando yo pasé por el tribunal, yo había pasado por el tribunal cientos de veces. Había metido gente presa a todo lo que da. Pero ahora encontrarme parado frente a ese juez es fuerte. Las rodillas me temblaban. Estaba nervioso, estaba asustado porque mi vida, la presencia de ese hombre, y ese hombre decidía si me daba 15 años o si me daba vida. Mi vida estaba en las manos de ese hombre. Sin embargo, cuando se me presentó la evidencia, se me leyeron los cargos, se me enseñaron los videos, se me vio toda la evidencia. En ese momento yo dije, wow, ¿qué pasará cuando la persona que muere sin Cristo se encuentre parado delante de ese juez, delante del cual hay que darle cuenta por cada acción que hayamos hecho, pensado o hablado? Que no hay nada oculto delante de su persona, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de él. Que la Biblia dice que Dios traerá toda cosa escondida o abierta delante de nosotros en ese día. Y yo pensaba y decía, si yo temblé ante el juez Fusté, ¿cuánto no temblaría una persona delante de aquel Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el juez de los jueces? Donde no hay una oportunidad más. Pues hoy Jesús dice, hoy hay una oportunidad, y yo me paro y digo, yo lo defiendo. Ante toda acusación que está escrita, ante toda acusación del fiscal, que es el diablo en este momento, yo me levanto y yo digo, yo represento a esa persona, y aunque él sí lo hizo, yo pagué por el pecado de esa persona. Y mucha gente todavía hoy me mira como aquel policía que se corrompió. He ido a lugares donde he dado mi testimonio y policías mismos comentan y dicen, si hubiera sabido que era él, no venía. Sin embargo, yo me fui en oración y le dije a Dios, Dios, ¿qué pasó aquí? Y aún en el periódico Primera Hora decía de héroe a bandido y de policía del año a corrupto. Y decía, Dios, eso fue hace 14 años, 15 años. ¿Por qué todavía me siguen diciendo eso? Y Dios me trajo a la mente, ¿cómo le dice la iglesia todavía a Rahab, la ramera? ¿Cómo todavía la iglesia le dice a la mujer agarrada en el acto del adulterio, la mujer adúltera? ¿Cómo todavía la iglesia le dice al hombre que estuvo endemoniado de Gadara, el endemoniado del gadareno? Y Dios me dice, ¿por qué le llaman así si Rahab fue perdonada? ¿Por qué le llaman así si la mujer adúltera fue perdonada? ¿Por qué le llaman así si el hombre que estuvo endemoniado estuvo al final en su sano juicio? Y Dios me dice, a ti te tiene que importar cómo te veo yo acá arriba en el cielo. No como el hombre te mira, sino como yo te miro arriba. Que tus pecados han sido perdonados. Y por causa del tiempo vamos a inclinar otro momentito. Yo no sé quién es quién aquí. Y no sé quién tiene una necesidad en particular. Pero simplemente yo quiero llevarles a ustedes lo que Dios ha hecho por mí. Según el tema, mira lo que Dios hizo por mí. Una cosa es saber lo que Dios hizo por Daniel. Una cosa es saber lo que Dios hizo por Abraham. Una cosa es saber lo que Dios hizo por Moisés. Una cosa es saber por lo que Dios hizo por todas estas personas. Pero una cosa es saber cuando uno lo sabe a ciencia cierta que ha sido real en su vida. Uno dice, ahora sí de verdad que lo he experimentado personalmente. Y hasta que la persona no acepta a Jesús en su corazón, esa persona va a tener todavía una idea de qué se sentiría ser perdonado.
Pero yo no he venido a este lugar y pasado por todo este proceso y por todo este desierto tan solamente para decirte lo que yo sentí, lo que yo recibí. Vengo para que tú también lo puedas experimentar. Vengo para que también tú puedas tener parte en las cosas de Dios. Porque los beneficios de Dios son cuando uno tiene un compromiso con Dios. Y los beneficios de Dios son, Salmo dice bien claro dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo de tu vida. El que te corona de favor y misericordia, de modo que te rejuvenezca como el águila. Él es el que te da los beneficios una vez tú vienes al Señor. Es simplemente hacer un compromiso con ese Dios. Y más que todo esto, parte del mensaje lo celebramos la semana que viene, no la otra, donde Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Hay que hacer valer ese sacrificio en nuestras vidas, porque el sacrificio vale demasiado. A nosotros no nos cuesta nada más que simplemente venir, arrepentirnos y vivir una vida de acuerdo a su voluntad, pero a Él le costó todo. A Él le costó dejar su trono, venir a la tierra en forma de hombre, ser rechazado por los suyos, ser abandonado por sus discípulos, ser vendido por uno de ellos, ser maldecido por todas esas personas, ser bofeteado, golpeado en la cara, alándole el pelo, le escupieron la cara. Todo aquello que le hicieron lo hizo por amor a la raza humana. Simplemente basta con que una persona diga: yo quiero ese amor del Señor. Yo quiero experimentar en mi corazón y en carne propia lo que tú has sentido y lo que tú has experimentado. Por más grande que haya sido tu pecado, por más mal que te hayas portado, Jesús te dice: hoy he enviado a esta persona que pasó por fuego, que pasó por diferentes problemas, que pasó por el desierto en su vida, pero ha pasado porque Dios siempre estuvo con él. Y si Dios no lo abandonó en los momentos más malos de él, cuánto más también Él ha estado contigo en todos tus momentos. Simplemente basta con una persona que me diga a mí en este momento: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Hoy levanto mi mano en señal de que quiero reconciliar mi vida con Cristo, porque más que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es que Él dijo: vengo pronto a buscar a todo aquel que fue un adúltero, a todo aquel que fue un fornicario, a todo aquel que fue una lesbiana, a todo aquel que fue un homosexual, pero se convirtió, se arrepintió y reconoció su maldad, pero me reconoció a mí, que yo soy el que borro todas tus rebeliones. Toda persona que ha pecado y se ha arrepentido, Jesús dijo: he aquí que vengo pronto. Y vengo en cualquier momento. No te digo el día, no te digo la hora, para que estés pendiente a las señales que se están cumpliendo. Y todo lo que vemos hoy en día, todo lo que vemos hoy en día a diario, plagas, todo lo que vemos hoy en día en terremotos, en pestilencia, en hambruna, en sequía, en guerra, rumores de guerra, falsos cristos, falsos pastores, falsos maestros, falsos anticristos. Todas estas personas, Cristo dice: vengo pronto por mi iglesia. Y hoy Dios te está dando una oportunidad donde la iglesia está en comunión. Y cualquier persona que no conoce a Jesús como su único Salvador y no sabe lo que se siente ser perdonado, te invito a que levantes tu mano. Tan solamente ahí donde tú estás, solamente levanta tu mano en este momento. Quiero levantar la mano de personas que dicen: yo he pecado ante Dios, pero no reconozco todavía a Cristo en mi corazón como mi único Salvador. Te estamos dando la oportunidad. Mañana será demasiado tarde. Mañana puede ser que no llegue para cada uno de nosotros. El momento de la salvación es ahora. Pero yo no vengo a empujar a nadie. Yo vengo a extenderte la mano para que lo que yo he recibido, tú lo puedas recibir. Y para que la iglesia pueda hacer, como decía el salmista bien claro: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, porque este pobre clamó y lo libró Jehová de todos sus temores. Y si hay alguien que necesita la oración para entregarle la parte a la pastora, puede pasar al frente. Voy a orar para entregar la parte a la pastora, pero yo le creo a Dios, porque en el programa de radio hemos visto sanidades de cáncer y estoy seguro que la pastora ha visto milagros y sanidades también. Y estoy seguro que le creemos a un Dios que dice la palabra: donde dos personas se unen en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Hemos visto cáncer sanado, porque el cáncer no es tan poderoso como lo ha escrito Jesús. Hemos visto SIDA sanarse, porque el SIDA no es tan poderoso como ha escrito Jesús. Hemos visto uñeros sanarse. Hemos visto matrimonios reconciliarse.
Hemos visto vidas perdonadas. Hemos visto tantas cosas que el altar está abierto para quien quiera la oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, presento mi parte, Padre Celestial, en este momento, en obediencia a tu palabra y en obediencia y respeto por la pastora. Te he presentado la palabra a las personas y he presentado el plan de salvación y les he presentado, papá, lo que tú puedes hacer para con cada uno de nosotros. Muchas veces, Señor amado, tenemos peticiones delante de ti para con nuestros hijos. Muchas veces no tenemos nuestra esposa o el esposo de las personas, papá, en tus caminos. Y muchas veces no sabemos de verdad cuándo tú vas a cumplir esa promesa. Pero una cosa hemos traído en este momento: que tú no retardas tu promesa como mucha gente la tiene por tardanza. Padre, en este momento te pido que el que pasa al frente en este momento seas tú tocándolo de manera especial, cualquiera que sea la necesidad. Tu palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos invita, Señor amado, a que nos acerquemos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy te presento, papá, la predicación a través del testimonio, cuando el mensaje bien claro decía: mira lo que Dios ha hecho por mí. Padre, y esto es un preludio a lo que vamos a celebrar dentro de par de semanas, la Semana Santa, donde mucha gente, Jehová, cree que Semana Santa es lo mismo que Easter. Señor amado, Semana Santa es algo especial. Semana Santa, Jehová Santo, tiene que ver con el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Y hoy presento la parte de la pastora para que ella siga, Jehová, mientras las personas que me van a ayudar a orar, Jehová, me ayuden a orar en este momento. Gracias, recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor y el loor, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.